A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Saludarles en este día viernes, un día bastante caluroso, una nueva edición de Una Nueva Conversación. Escuchar la mejor música de los años 70 y 80 es la tónica de nuestro programa. Desde los estudios de Radio Madrigal, en Rancagua 99.5. Noviembre es un mes bastante importante, un mes que tiene matices en distintos sentidos. Hablo a título personal y también como programa y como comuna. Y esto porque hace ya algún par de años nos dejó el padre José Luis Castro Palomino, de quien tenemos hermosos recuerdos. Y este programa que estamos llevando a cabo hoy día hasta ustedes tiene ese sentido, de rendirle un homenaje sencillo, un homenaje desgraciadamente póstumo, pero sabiendo que Él está en el cielo y está con nuestro Señor y definitivamente está sabiendo que nos estamos acordando de Él. Y para eso yo quiero comentarles que hoy día estoy con... ¿quién mejor para recordar al padre José Luis Castro que un amigo de él, un colega de él, como es nuestro párroco, el padre Fernando Miqueles León? ¿Cómo está, padre? Gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Gracias, padre, por venir para hablar del padre José Luis Castro Palominos. Gracias por la invitación. Ahora, ese título de amigo, yo tengo algunos reparos. Ah, sí. Claro, partamos por ahí. Vamos a ir desarrollando ese título, como usted dice. Yeah. Padre, pero me imagino que ciertamente usted conoce los orígenes del padre José Luis, de dónde venía, de dónde es su familia. Conversemos un poquito de eso, partiendo en el programa. La familia del padre José Luis Castro Palomino, constituida por don Francisco Javier Castro y doña María Palomino Santibáñez, son oriundos del sector de Navidad, Pupuya, y un poco más arriba está La Polcura, de donde venía el padre José Luis. Ahí nacieron, ahí se criaron, y de ahí entonces fueron emigrando los hijos. Fueron 11 hijos, la mayor fue una mujer que murió a los 7 meses de edad, así que no la conocieron los hermanos, y después los 10 hermanos restantes, 9 varones y una mujer. Así es que un número cuantioso, cuando la vida no era tan fácil como hoy día. Allá todo es a trasmano, hoy día hay camino, en ese tiempo eran huellas de carreta. Por lo tanto, era bastante retirado, alejado, claro, con pocos medios. Don Francisco Javier se dedicaba a la agricultura y criaba sus ovejas, las gallinas, compraba huevos y los iba a vender, según la historia, me contaba el padre José Luis, los iba a vender a la zona de San Antonio o de Valparaíso. Lado, claro. Y traía de allá mercaderías, azúcar, géneros, cosas que eran necesarias, entonces hacían el cambio con la gente. Claro. Y los campos, él fue comprando algunos terrenos y fue teniendo entonces sus plantaciones, el trigo, tenía la leña, las ovejas, y eso era un poco lo que mantenía la vida de la familia. Los garbanzos, lentejas, todo eso. Con 10 hermanos, padre, ciertamente que la vida tiene que haber sido difícil. Difícil, dura. Claro. No había agua potable, había que buscar la agua a un pozo que queda, como esta zona es de la cordillera de la costa, claro, por lo tanto no son terrenos parejos, planos, sino que cerritos. La casa está en una parte un poco más alta y había que bajar al pozo a buscar el agua. El agua para beber, para cocinar, para lavar y para todo, entonces no era fácil. Claro. Y después tenía que tener la leña para cocinar, pues ese tiempo se cocinaba en leña con horno de barro, en ese estilo se vivió. Sin luz, sin mayores medios, y los animales. Claro. El padre José Luis, alrededor de los 11 años a 12 años, ahí lo llevaron al seminario Cristo Rey en Rancagua, seminario menor en esos años, para estudiar.
Entonces, Pero para hacer estudios, digamos... al sacerdocio. Sacerdocio, Al ya. sacerdocio. Ya. Antiguamente el seminario tenía como dos líneas. Uno era el seminario menor, se estudiaba la enseñanza básica y media Claro. de hoy día, ese tiempo humanidades, y se pasaba al seminario mayor. Por lo tanto, mucha gente pasaba por el seminario, pero no en el No plan continuaban, de ya. sacerdocio. Entonces Ok. algunos iban saliendo hacia el seminario mayor para los estudios sacerdotales. Entonces, el seminario menor no era requisito después continuar en el seminario mayor para ser sacerdote. Esencialmente no. Ahora, los curas de antiguo echaban el ojo a algún mortal de la familia ya, y lo claro. llevaban ya con esa idea. Entonces, un niño que llega a los 12 años y está en un ambiente de oración, de piedad, de disciplina, de orden, bueno, se va habituando y está viendo a los curas. Ese tiempo la iglesia era muy distinta. Entonces, se van habituando y van asumiendo que van hacia el sacerdocio. Padre, y el padre José Luis, en la zona de la Polcura y en Navidad, ¿no había escuela? Hay una escuela, él siempre se ya. acordaba, sí, claro, ya. él se acordaba de la Universidad de la Polcura. Y una de las últimas fotos estaba frente a la escuela, y ahí dice Escuela de la Polcura, estaba el padre, se lo tomaron unos amigos, y él estaba ahí en la universidad lugar, en su de la casa. Polcura, claro. Bueno, había una escuela y estudiaban hasta, tiene que haber sido cuarto preparatoria, quinto preparatoria, en esos lugares. Claro. No tenían más. Padre, y el padre José Luis, a quien estamos recordando en su 7º aniversario ya va a Así ser, es, 7 años, el 19 de noviembre de 2007 nos dejó. ¿Cómo fue él descubriendo su vocación? Yo creo que esto mismo, el paso de estar en el seminario menor, ya le va indicando. Además que tuve la posibilidad de conocer por lo menos Navidad, que también el ambiente, la naturaleza, el contacto con nuestro Señor a través de la naturaleza, también creo que eso es una conexión que Vale. difícilmente uno puede ser indiferente frente a ella. Y por otro lado está el tema de la familia, que la familia era religiosa, por lo tanto se rezaba en común, se participaba cuando había las misiones, actividades. Ahora, una de las cosas que decía el padre José Luis, que bueno, su padre fue perdiendo la vista poco a poco, ¿ya? Y al final quedó ciego. Entonces él, siendo niño, acompañaba a su padre a caballo, a misa, a algunos sectores al Chorrillo o a Pupuya, y otras veces a Navidad. Entonces eso a él lo fue marcando. Claro. Y el cura, que ya murió, don Mariano Bustamante, entonces él también lo veía siempre, y una vez decía, ¿no? En una prédica en San Fernando, yo era seminarista, y que una vez estaba dando en misa en Navidad y veía llegar a un señor mayor, ciego, con un lazarillo, que era chico, flaco, y ese era el padre José Luis. Entonces él también fue viendo eso, y seguramente, como lo veía acompañar a su padre a la misa, habló por ese hijo. Ahora, la historia es muy divertida, porque otro hermano de José Luis, un poco mayor que él, don Javier, él quería ser cura. Ya. Y él pensaba que cuando el padre fue a hablar, iba a hablar por él, y no por José Luis. Y fue al revés la cosa. Destino de Dios, pues, padre. Nada más ni nada menos. ¿Cierto? Claro, claro. Bueno, padre, ¿cómo usted se conoce con el padre José Luis Castro Palomino, a quien estamos recordando en este tiempo, en estos días? En el año 1973 yo empecé a estudiar en marzo, empecé a estudiar enfermería en la Universidad de Chile, sede Talca. Y pertenecía al grupo juvenil de la capilla de Angostura de San Fernando, la parroquia San Fernando Rey, la que está en la plaza de San Fernando. Por lo tanto, los curas de ahí nos atendían. Estaba antes don Humberto, claro, Lucho Riquelme. Bueno, y llegó en ese año, José Luis fue ordenado en noviembre del 72, el 17 de noviembre del 72. Y llegó a atender la capilla como vicario. Entonces yo estaba en Talca y me fui a estudiar, y la primera vuelta que hice a mi casa fue para la Semana Santa. Llegamos con mi hermano, viajamos a Talca en la noche, el día jueves. Por lo tanto, yo el viernes tenía prueba de anatomía el lunes siguiente, así que me dediqué a estudiar, me encerré con una calavera, unos huesos que tenía, y salí el sábado en la noche a la vigilia, que era en la capilla, y la capilla de Angostura está sobre un cerrillo. Entonces yo llegué y vi a un hombre joven, flaco, medio mechón de pelo por los ojos, que pidió que juntáramos algunas ramas para hacer una fogatita en la escala.
Nos juntamos. Y después vi bajar al mismo flaco, ya revestido de padre, ese era el padre. Ya. Bueno, y ahí supe que era el padre José Luis. Así que nos topábamos en las misas cuando yo venía y había misa, yo iba a mi comunidad y ahí nos fuimos encontrando de a poco. Él supo que yo era parte del grupo juvenil, nos juntábamos con los chiquillos un rato después de la misa, compartíamos algo con él. Y después ya se fue ahondando un poco esta conversación sobre el tema vocacional. Entonces ahí ya fueron contactos. Después ya el padre, como el año 76, se lo llevaron a Rancagua, al seminario. Entonces algunas veces yo pasaba de Talca a Rancagua, Claro, a hablar con él. Teníamos el día viernes en la noche, después de la cena y la oración del seminario, unas conversas largas, hasta las 2 de la mañana de repente, de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, hablábamos de todo. Y al otro día yo me levantaba junto con los seminaristas, rezábamos, desayunábamos y yo me volvía a mi casa para después volver a Talca el día domingo. Entonces ahí se fueron dando los contactos con él. Claro. Padre, vamos a hacer un paréntesis aquí porque ¿cómo usted va descubriendo su vocación en la Angostura, su tierra? ¿Cómo? Porque usted estudia enfermería, está en el mundo universitario, está en una época un poco agitada. ¿Cómo nuestro Señor va indicándole y torciéndole un poquito esa carrera científica que usted estaba o que desarrolló y que... No la torció. No la torció. No la torció. Ya. A ver, cuando niño uno siempre tiene sueños. Y dentro de las cosas que yo siempre miraba eran 3 cosas. Ser médico o algo de la salud. Ser uniformado. ¿Ya? Y ser sacerdote. Después eso ya pasó, como que uno lo deja de lado. Claro. Vino la etapa de ciencia media, la universidad, y empecé a estudiar enfermería. Bueno, quedé en un área de la salud, no en la carrera que yo quería, pero quedé, Claro. y me dediqué a estudiar enfermería. Y ese primer año tenía el curso Filosofía del Hombre, y lo daba un sacerdote, Alejandro Jiménez, que después fue obispo en Valdivia. Y junto con eso llegó un compañero que venía trasladado de Valparaíso, a Rodolfo Andaur, que era de los hermanos de La Salle, del colegio que tienen en Talca. Entonces se fueron juntando estas cosas y había conocido al padre José Luis. Y el profesor, el padre Jiménez, Alejandro, entre todos nos hizo la pregunta existencial: ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero de la vida? Entonces eso me metió un poco a revisarme y empecé a conversar con Rodolfo, y estudiábamos juntos, íbamos a su casa, estábamos en la capilla en un momento, por otro lado las conversaciones con el padre José Luis. Entonces fueron los 4 años y medio de enfermería, darme vuelta entre los estudios. A veces estaba muy entusiasmado con la enfermería, otras veces decía tendría que cambiarme de carrera. Lo pensé en algún momento dónde podía servir mejor, pensando en el área de educación y educación diferencial. Y por otro lado, este tema del sacerdocio. Entonces se fue gestando eso en ese tiempo. Terminé los estudios y había conversado con el rector del seminario que yo me iría terminando los estudios, dar el examen de grado en abril del 78 y me iba al seminario. Bueno, Dios hace las cosas a su manera. Llegaron a Talca del Ministerio de Salud a pedir alumnos de los cursos superiores para hacer una encuesta. Entonces quedamos seleccionados un grupo de enfermeras, estudiantes de enfermería, nutrición, en fin, otras carreras. Y a mí me tocó ser jefe de un equipo de 10 personas en Curicó. Entonces este equipo partió su encuesta mitad de enero. Y trabajamos enero, febrero, marzo, abril, terminamos los primeros días de mayo. Y nos pagaban bastante bien. Entonces a mí, entre medio, di el examen de grado en abril, así que estaba en la encuesta, estudiaba en la noche hasta tarde, di el examen de grado, me fue bien, seguí con la encuesta, y se me olvidó lo del seminario. Y pasó de largo. Entonces en mayo hice postulación, quedaban vacantes de enfermería para el norte. Lo más cerca era Ovalle. No conocía el norte hasta Santiago, me llegaba. Y de ahí, entonces postulé, quedé en Ovalle y fui a sacar la cabeza a Ovalle, como en junio, y ahí trabajé en el hospital de Ovalle. Entonces, desde Ovalle ya tomé la decisión,
habiendo conversado con el padre José Luis en algunas vueltas, por carta, tomé la decisión ya del seminario. Entonces le escribí si me recibían y si era así, que me avisara, porque yo tenía que renunciar cuando entraba al seminario y tenía que renunciar un mes antes al trabajo. Claro. Entonces avisé los primeros días de febrero, trabajé todo el mes de febrero y en marzo me retiré, me vine y el 18 de marzo entré al seminario. Caramba. Así es, decía José Luis. Volvamos. Bueno, son los designios de Dios, Así finalmente, es. Padre. Volvamos al Padre José Luis, pues, Padre Fernando. Incide ciertamente en la decisión que usted está tomando respecto, me refiero que lo va guiando, Ayuda, en el discernimiento, acompaña. Sí. El Padre José Luis, me imagino que a muchos también dentro de la diócesis o donde él estuvo desempeñando también, ayudó. Cargos, no sé si se llaman así. ¿Qué cargos tuvo el Padre de la diócesis de la Santa Cruz de Rancagua? De Rancagua. Partió siendo vicario parroquial de San Fernando Rey. Después fue formador del seminario. Le incorporaron como asesor diocesano de la pastoral juvenil, que estuvo varios años. Asumió también como secretario canciller de la curia, de la oficina del obispado, era el secretario del brazo derecho del obispo. Claro. Bueno, y ayudaba en la catedral, ayudaba en algunas parroquias ahí cuando los curas estaban viejos y enfermos, entonces él ayudaba a tapar algunos hoyitos por ahí. Y fue asumiendo otras tareas como capellán de los inspectores de sanidad, de algún colegio, claro. Se asumió cargo. Y por el seminario tenía la responsabilidad de la capellanía de la población Esperanza, la capilla de Guadalupe, y la capilla de San Pedro, en otra población. Entonces los días domingos los curas del seminario, entre ellos el padre José Luis, se dividían para atender los sectores. Él fue rector del seminario, padre, ¿no? Un periodo muy breve, del año 86. El año 85, como en diciembre del 85, fue nombrado rector y le duró el cargo hasta junio del año 86. En ese tiempo asumió don Jorge Medina. Cuando queda vacante la sede, claro. El que llega, en ese caso don Jorge llegó como administrador apostólico, cesan todos los cargos, entonces ahí quedan a disposición. Claro. Y él o los reconfirma en el cargo o los cambia. A José Luis lo cambiaron y lo mandaron de párroco a Chépica. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se va acercando a nuestra zona, Nancagua? Llega a Chépica. Claro, después de salir como rector del seminario, en el año 86, asume la parroquia de Chépica el 7 de septiembre, que fue el día del atentado del melocotón, correcto. El general Pinochet. Día domingo, recibió a la gente, la misa, todo muy bien, y después vino un cóctel, una convivencia, y se fue toda la gente, las visitas, yo me quedé a acompañarlo. Y yo puse a ordenar los regalos y arreglar una cama también para dormir yo, porque no había mucho que armar ahí. Pero usted era sacerdote ya. Yo era sacerdote. Sí, claro. Ya. Y entonces se me ocurrió armar el televisor y lo prendí. Y en eso empieza esta noticia famosa. Claro, así cuando ya el padre se desocupó, cerró puertas, nos tomamos un té frente al televisor viendo lo que había sucedido. Ajá. Sí, yo era sacerdote porque yo me ordené el 15 de agosto del año 85. Ya. Y ahí, claro, el padre ya está. Y ahí empiezan ustedes, siguen el contacto. Claro, porque estaba desde la parroquia San Fernando Rey. Claro. Y cuando yo llegué al seminario, el padre José Luis era formador. Y tenía la parte que le encargaba la pastoral del seminario. Por lo tanto, estábamos muy ligados. Nos hacía clase en el primer año y la vida del seminario era en común. Entonces, la mesa la compartíamos. Claro. Los formadores compartían las mesas con nosotros. Eran 5 o 6 mesas redondas. Eran 5 personas por mesa. Claro. Y cada uno se sentaba donde había un espacio. Y entonces a veces nos tocaba con un cura al lado o con otro, o con otros compañeros. Y ahí compartíamos la mesa en las oraciones de la mañana, en la tarde, la misa, la reflexión pastoral, los retiros. Tenía que ver con nuestra actividad pastoral en las comunidades donde nos designaban, por lo tanto también teníamos reunión de esos temas. Claro.
Así que ahí se fue dando la vida. Es su padre, digo, pero uno en el fondo, usted, ¿cómo se anda? Porque estas cosas en el fondo se dan, la amistad me refiero, el sentimiento, uno porque uno tiene afinidad, se fija. ¿Cómo ustedes se van dando cuenta? Porque parten, digamos, siendo usted Un feligrés y el un cura. feligrés y el cura, claro, y después ya se desarrolla una amistad, porque uno en el fondo uno veía que ustedes eran amigos finalmente. No sé si el título, como usted decía, lo puse muy alto, pero en el fondo es la visión que yo tengo desde mi perspectiva. Porque usted luego lo acompaña a Chépica y empieza. ¿Cómo se va desarrollando esta amistad con el padre José Luis? Bueno, en el seminario habían detalles. Siempre el padre José Luis tuvo problemas de su salud con el estómago. Yo creo que eran las tensiones nerviosas. Entonces la dueña de casa del seminario, la Carmela, que trabajó durante 33 años en el seminario. Así que a José Luis lo conoció joven. Claro. Y como José Luis tenía sus problemas de salud, ella siempre estaba muy preocupada de él. Así que estábamos en el primer año y me llamaba a mí, o me mandaba a buscar a la cocina, que fuera para allá, llevarle la sopa a tu padre, me decía. Y ella hacía una cazuela de vacuno, de pollo, cuando habían poroto u otra cosa que le caía mal a José Luis. Entonces ella primero mandaba a llamar a alguien, llévale la sopa a tu padre, y era el plato con comida. Se encargaba todos los días, cuando estaba en Rancagua, de que le llevara un vaso de leche en la noche a la pieza y se lo dejara ahí, que se lo tomara. Esas cosas. Entonces por ahí había una preocupación. Claro. Como él estaba en tantas cosas, la pieza no siempre estaba muy ordenada. Entonces, más de alguna vez con Oscar Zúñiga, también, o con otro compañero, ya teníamos un tiempo libre, hagámoslo hacia la pieza del cura, vamos. Sacábamos todo para afuera y le echábamos toda la basura que había, las lauchas, los ratones, todo lo que hubiera. Entonces después él llegaba y estaba medio ordenado, medio limpio, entonces lo agradecía. Siempre se fueron dando esos gestos, esos signos. Después ya como cura, él estaba de rector del seminario el primer tiempo y yo estaba de secretario de canciller. Vivía en la casa del obispo y el seminario estaba al lado. Por lo tanto, a veces salíamos a comer, íbamos a ayudarle al cura de la catedral, que era don Alfredo Sala, ya mayor. Claro. Él me fue presentando sus amistades, entonces íbamos a compartir con sus amigos, sus familias amigas. Se fue dando todo esto y empecé yo a ir a la Polcura, a conocer su casa, su tierra, su familia. Y bueno, y él también, como conocía a mis padres, llegaba alguna vez a la casa a andar por esta zona y pasaba a la casa a pedir una cama para dormir, una siestecita y un tecito, pasaba a saludar. Entonces se fue dando esta amistad. Bendijo las argollas de mi hermano cuando se las puso con mi cuñada. Él celebró el sacramento del matrimonio de mi hermano y bautizó a la hija mayor, mi sobrina. Bendijo la casa y cada vez que había una actividad familiar, él estaba presente. Después ya pasábamos el año nuevo en la casa con mis papás y alguna vez nos fuimos en la noche a la Polcura a compartir después el día siguiente con su familia. Algunas vacaciones las pasamos allá, entonces se fue dando esta relación. Nos entendíamos, discutíamos, teníamos nuestros momentos de tensión. Es parte de la amistad, compadre. Por supuesto, sí. Y cada uno con su ingenio, entonces no había nada que hacerle. Qué bueno. Estamos con el padre Fernando, recordando al padre José Luis, a nuestro querido padre José Luis. Vamos a seguir con él luego. Estamos de vuelta en una nueva conversación. Estamos con el padre Fernando Miquel, es nuestro párroco, y estamos recordando al padre José Luis. Caramba. Así es. ¿Era su frase esa? Una de las tantas. Mira caramba. Mira caramba, claro. Era caramba, carambita, carambola. Ya. Esa. Caramba. Antes de comerciales, padre, usted nos indica la amistad, cómo la van desarrollando. Llega a Chépica, ya se acerca a nuestra zona. Cuando le avisan, yo recuerdo perfecto cuando para una peregrinación al santuario, en ese tiempo por el cerro, padre, en el año 87 habrá sido, 88, no recuerdo muy bien. 87 fuimos a la peregrinación del día Viernes Santo de los hombres de la mañana, y recuerdo que llegamos en la cima, llegamos a la imagen de la Santísima Virgen y aparece la misma figura que usted vio. Una persona delgada, un flaco así, con un mechón así y con una voz bien ronca. Y que nos dice y nos indica que él va a ser el nuevo párroco de la comuna de Nancagua. El año 89. 89. Claro, porque él llegó a Chépica en el año 86, septiembre del 86. Y yo estaba en Lo Miranda. Y después, el año 88,
El padre el año 87 pasó con muchos problemas de salud. Y el año 88 el médico le dijo que para que se recuperara necesitaba un tiempo largo de reposo. Un año por lo menos. Entonces José Luis dijo que no podía, que la parroquia, que 20.000 argumentos. Entonces dijo el doctor dos cosas muy simples. Yo no lo atiendo más. Claro. Si usted no me hace caso, no lo atiendo más. Y en segundo lugar, tengo la obligación de informarle a su obispo. Y con eso yo me desligo. Entonces lo tomó en serio, lo hablaron y le dieron un año de permiso por salud. Entonces él salió en marzo y yo también salí ese año por 3 años a la diócesis de Osorno. ¿Verdad que estuvieron? Entonces él me fue a dejar con otros curas a Osorno en camioneta. Bueno, estuvieron allá una noche y al otro día se vinieron. José Luis andaba muy mal de salud, delicado, estaba más delgado y se vino. Y pasó la Semana Santa en Angostura, él alojó en la casa de mis padres, atendió a Angostura, y después se fue a Santiago a la casa de su hermano. Entonces estaba ahí el día solo, porque su hermano trabajaba afuera, la cuñada en el hospital de la Católica Auxiliar, y la sobrina estudiaba. Entonces estaba todo el día solo. Peor. Claro, y las casas chicas, entonces tenía la cama en un pasillo, que no tenía un lugar tan cómodo para descansar. Y estando solo un día le dio una crisis muy fuerte, entonces él pensó que se moría. Así que agarró un poco de ropa, agarró el jeep que tenía y se vino a Chépica. Estaba el padre Manuel Pérez en ese tiempo reemplazándolo, y llegó y le dijo, gordo, guatón, no sé cómo le decíamos guatón al Manuel Pérez, gordo, le dice, gordo, dame permiso porque me vengo a morir a Chépica. Así es que Manuel me llamó a Osorno, sin que se diera cuenta José Luis, y bueno, yo quedé muy preocupado. Entonces don Miguel, el obispo, me dice en un momento, ¿qué te pasó? ¿Te echas de menos, de la familia? No, le dije, está este problema. José Luis. ¿Y qué hace? Él le decía a José Luisito, ¿qué hace José Luisito allá solo? Anda a buscarlo, llámalo y dile que se venga para acá y tiene casa, anda a buscarlo. Así que le avisé. Arreglé mis monos, compré pasaje, viajé esa misma noche. Entonces al otro día ya en la zona, así que arreglamos las cosas de tal manera que nos fuimos al día siguiente con toda calma. Yo manejé hasta Temuco, llegamos donde mi hermana, así que ahí descansó y al otro día seguimos a Osorno. ¿Y él cómo tomó eso, padre? ¿Cómo lo vio usted? ¿Le hizo bien? ¿Es lo que necesitaba? Era lo que necesitaba. Se estaba muriendo en el fondo en una pieza. Claro. Se recuperó. Porque allá, bueno, dormía mucho, la alimentación era toda muy delicada, muy blandita, cosas poquitas. Entonces no tenía ningún esfuerzo, ningún trabajo. Se levantaba tarde, celebraba la misa, almorzaba, descansaba una siesta larga, se levantaba un ratito a tomar once, comer algo y se acostaba. Pero se fue recuperando y fue acompañando al obispo a salir a los sectores, primero como acompañante, después ya le servía de chofer. Y después le pidieron algunos servicios como reemplazar al cura de Puerto Octay, Bernardo Ver, que iba por 3 meses a Alemania. Entonces la señora iba a buscarlo a Osorno en la camioneta parroquial, lo llevaba a los sectores, le tenían las comidas, las cositas, lo que hicieron mucho. Así que estuvo bien. Y se recuperó, repuntó. Sí, y después estuvo reemplazando al cura de Rupanco, el Rudy. Entonces también en los fines de semana lo iban a buscar, hacía todo este movimiento y la gente lo quiso mucho y ayudaba en las parroquias y en las capillas. Yo estaba encargado de la pastora juvenil, también me acompañó en algunas actividades de la pastora juvenil, en la capilla donde yo celebraba la misa también algunas veces fue. Entonces fue recuperándose la salud y se restableció bien. Y ya estuvo hasta enero y en febrero volvió a Chépica. Y ahí entonces después ya se produjo el cambio a Nancagua. Entonces él llegó a Nancagua el 25 de mayo del 89. Así que para la Semana Santa del 89 fue ese el 89, claro. Padre, ¿cómo él recibe la noticia que se viene a Nancagua? Ciertamente él conocía la parroquia, me refiero a la parroquia, el templo, y la parroquia con su feligresía, acostumbrada al padre Daniel Iturriaga. Hay que decirlo, era una parroquia bastante desordenada, si usted quiere, o que no tenía unos lineamientos, es lo que uno veía como feligrés y cabro, ¿no? Entonces, ¿cómo recibe este barco un poco desordenado, si pudiéramos decirlo con todo el respeto que se merece, ciertamente, en ese ámbito lo estoy diciendo?
Yo estaba en Osorno, sí, no teníamos mucho contacto tan directo en el teléfono. Claro. Y las llamadas había que pagarlas, entonces era más caro. Era bien preciso. Claro. Ya. Entonces compartíamos un poco, pero sí, yo lo vine a acompañar. En la mañana entregó la parroquia de Chépica a Manuel Pérez y en la tarde recibió Nancagua. Yo esa noche también lo acompañé, me quedé ahí. Tenía todas las cosas arrumbadas en una sola pieza, porque estaba don Daniel todavía Claro. en la casa, con la gente que lo acompañaba. Bueno, y él alguna vez hizo el comentario que las primeras 2 semanas fueron complicadas, porque él era el párroco, se supone que era el dueño de casa, pero no mandaba, estaba como la reina de Inglaterra, que reina pero no gobierna. Claro. Entonces Complicado eso. llegó un momento en que le dijo a la dueña de casa, la que hacía las cosas, le dijo, usted se va a encargar conmigo. Es que el padre, no, yo soy el encargado, así que usted va a pedir plata a mí para las compras, va a hablar, entenderse conmigo. Bueno, y eso ya marcó, y después al poco tiempo don Daniel ya dejó la parroquia. Claro. Ahora, él se dio el tiempo para mirar la realidad y empezar a tirar líneas, que no fue fácil al comienzo, porque para mucha gente era el culpable que habían echado a don Daniel. Exacto. Claro, y mucha gente estaba en contra de eso, ¿no? Hasta firmas. Claro, y no hemos reído con una persona que hasta firmó y todo ese tema. Ya. Pero claro, no lo conocía. Entonces aparecía como tosco, como duro, la voz cortante, como seco, parco, pero en el fondo uno tenía un corazón muy grande, muy generoso. A veces se las tragaba calladito, no reclamaba. Y yo creo que muchas cosas le tocó al comienzo y se las tragó. Pero fue armando la parroquia y yo creo que eso también a la gente le fue dando la cabida de mirar distinto, porque fueron viendo que había una organización, que se incorporaba más gente a trabajar, que había un trabajo serio. Exacto. Claro, y la parroquia fue tomando otro rumbo y otra cara también. Fueron apareciendo las capillas, claro. sí, las capillas, la formación de los agentes pastorales, el mismo impulso al santuario, entonces todo una cosa distinta. Y después lo otro, creo que también una cosa que ayudaba y ayuda, el hecho de que las cuentas sean claras, que se informe, que se diga esto, lo otro, se pide plata para una cosa y se cumple ese objetivo, entonces eso. O sea, va ordenando la parroquia en todo su concepto, templo y parroquia propiamente tal. Y casa también. La casa también, claro. Yo tengo que decirlo, yo viví aquí en Nancagua como diácono. Claro que todo sí. un tiempo, no había mampara. Por lo tanto, la puerta de calle era una a la americana. Claro. Entraba y de repente entraba gente que pasaba al baño que estaba frente a a donde están los baños hoy día del público. Claro, era mi pieza. Y al frente había un baño chico. Entonces de repente uno encontraba cualquier persona y entraba y circulaba la gente libremente. Entonces eso, poner un corte, ir delimitando, complica. O sea, fue ordenando, difícil, pero los primeros años tiene que haber sido complicado. Después ya empieza un ritmo que la gente lo va agarrando y lo va asumiendo. Exacto. El hecho de atender los sectores ordenadamente. Don Daniel, que para descanse en gloria esté re bueno, pero no tenía el orden. Yo me acuerdo del terremoto del 85, habían estado sus hermanas y se fueron el día domingo después del almuerzo. Y entonces me dice, teníamos misa en algún sector, entonces va y me dice, diácono, no vamos a ir a misa porque no me acuerdo dónde nos toca. Entonces que le hacía uno nada, pues, y uno era mandado, entonces tampoco me decía el padre, yo hago un calendario. No. Y después me puse a ver televisión en el comedor y ahí vieron la terminadera, ahí claro. Así es el padre, bueno, o sea, claro, bueno, yo también lo recuerdo, padre, a la llegada del padre José Luis, que con el padre Cristian Catalán llegó también en ese momento. Era diácono. No fue fácil porque, claro, mucho tiempo el padre Daniel, la gente acostumbrada o mal acostumbrada en el fondo al desorden, si hay que decirlo, a que las cosas andaban así como fuera. Lo que fuera. Y claro, con el padre ya empiezan a aparecer las capillas, el orden en las distintas instituciones también de lo que es la parroquia. Sí. Entonces yo creo que la gente también lo fue viendo. El santuario, ¿qué significó? ¿Cómo nace esta idea de hacer un santuario? Decía antes uno decía, vamos al cerro, estaba la imagen de la Santísima y sería. Y el 8 de diciembre era el equipo, el monofásico, una cosa
y un techito que Una volaba, una carpa que no una servía carpa mucho. verde, esa de los camiones, que Exactamente. daba más calor Exacto, que exactamente. sombra. Sí. Entonces, yo no sé si usted tiene antecedentes, cómo él se le va ocurriendo. Sé que hay un grupo de amigos que se juntaron, de personas acá y que comenzaron. Conversé un poquito de eso. A ver, yo creo que uno va mirando la historia y se da cuenta que hay algunas actitudes constantes y permanentes del padre José Luis. Uno de eso es dignificar a la persona. ¿Ah? Y nosotros nos rayamos mucho y le hacíamos broma porque a donde pasaba José Luis hacía baños. Ya. ¿Ya? En Chépica hizo baños para la gente. Ya. Bueno, y acomodó la casa también y también hizo baños, ya. Era un bañito y era mala muerte, ¿sí? No digamos una cosa por otra. Después, aquí llegan a Ancagua también baños para los fieles, claro. y la casa pastoral cuando la arregla también hay baños. Llega a San Vicente, lo primero que hace es arreglar los baños, y después baños en el cementerio, los arregló en San Vicente. Entonces los curas nosotros le hacíamos broma y risa que tenía una pastoral bien especial. Construir los baños. Los baños, claro. Pero eso iba en la línea de la dignificar a las personas. Y entonces también en el santuario, yo siendo diácono... no habían baños tampoco. No, en el santuario no había nada, un arbolito, ¿no? Claro. Entonces me tocó, como seminarista, un par de años donde Daniel nos pidió, a Óscar y a mí, nos acompañamos, y después como diácono. Entonces una vez conversamos. Y bueno, ya yo era cura, y el año 85, al final del 85, para el mes de María, nos tocó un acto en la plaza de Rancagua. Concluían todas las parroquias, y entonces a José Luis tocó venir aquí a Rancagua, al santuario. Y después llegó a la finalización del acto, nos habían encargado los dos, de animar, de preparar el guión y todo eso. Y llegó en la tarde para eso, y bueno, terminó esta actividad muy bien, felices, contentos. Y después fuimos a un local ahí a tomarnos una tacita de té, que le gustaba a él, un sándwich, una bebida, en fin, y a conversar. Y ahí me decía, lo que tú me acordaba de ti en Puquilla. ¿Y por qué? Lo que tú me contaste de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Él vio realidades. Claro. Entonces eso lo llevó también, cuando llegó, a cambiar esas realidades. Y de ahí partió entonces armando ya una cosa distinta. Y por eso le pidió a las religiosas, que era como un signo también de seriedad en el tema de las mandas. Claro. ¿Ya? Claro, y transparencia. En la plata universal. Claro. Después, el comprometer a curas para las confesiones. Hay una foto donde está muy sentadito en un cajón, ahí en un confesionario, en todo el medio del campo, ¿no es cierto?, debajo de un espino, y la patita de encima arriba, nos reíamos de esa foto. Entonces, ya había una atención. Y bueno, y con los recursos. Y después fue buscando también otros recursos para dignificar el lugar donde llegan los fieles. Y si uno mira la religiosidad popular, es eso, es nuestra gente más humilde y más sencilla. Entonces, no tiene por qué la gente más humilde y sencilla no tener acceso a un lugar digno. Agradable, que puedan estar tranquilos. Dentro de toda la obra del padre José Luis en nuestro pueblo de Nancagua, padre, a su juicio y como lo conoció y como usted también recibió su parroquia de manos de él, catequesis, grupos, qué sé yo, el santuario, la misma plazuela, ¿verdad?, la plaza, ¿cuál habrá sido la obra que a él más satisfacción le dio aquí en Nancagua? El santuario, el ordenar, el reconstruir el templo, la casa pastoral, los grupos parroquiales. ¿Qué es lo que a él le habrá gustado más? A ver, yo creo que hay un par de cosas. Por un lado, pienso yo que ha sido la formación de los agentes pastorales. Porque no solamente aquí, cuando llegó a San Vicente, una de las personas que nos viene a la formación, Nelson Godoy, iba a hacer formación también a San Vicente. Tenía el tercer sábado del mes. Y cuando hizo el retiro, que era en el mes de octubre, nosotros hacíamos el retiro el primer sábado de octubre aquí, y allá el tercer sábado de octubre lo hicieron en Pelequén. Entonces nos encontramos después, una vuelta por ahí, y me decía, se inscribieron 98 personas para el retiro. Claro, sí. Adivina cuántos llegaron. La mitad, pues le dije yo. Los 98.
sí era. Los 98. Entonces, para él era una maravilla y la gente gozosa porque no había tenido nunca un retiro, muchos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que fue muy significativo para él las casas de tabique. Mire, una cosa que no aparece mayormente, se hizo y se quedó, que nunca hay ostentación de ella, pero yo creo que eso también lo ayudó mucho. Y yo creo que dentro de esas tareas, ¿no? Está en la línea social, en las casas de tabiquería, que fueron varias, que logró, ¿no es cierto?, hacer entender a personas de un cierto nivel esta necesidad de otras personas de otro nivel, claro, y que no tenían acceso al subsidio porque no tenían los terrenos saneados. Y por otro lado, yo creo que también le da mucho gozo él el hogar de ancianos. Claro. Porque era una preocupación constante, es una preocupación constante, es una cuestión que no para nunca. Pero eso también, el hecho de que los ancianos, los abuelitos estuvieran bien atendidos, él se alegraba con eso. O sea, el denominador que podemos sacar es dignificar a la persona acá, Sí. claro, la que más necesita en todo sentido. ¿Cómo era José Luis Castro Palomino en la amistad, en lo cotidiano? O sea, no me imagino siempre sacerdote, pero la pregunta apunta hacia lo no público, me refiero, en la vida más cotidiana, en lo más privado. En lo público y en lo privado era muy exigente con él, cosas con las cuales no transaba, y eso lo hacía sentir. Más de alguna vez con el grupo de curas, compartiendo, comiendo, era muy cariñoso, muy afectuoso, se preocupaba de atender bien. Nos invitaba a su casa, la Polcura. Para él era un gozo que fuéramos los curas, las personas, a compartir en su casa allá. Y estando en un grupo, entonces uno dijo, me contaron un chiste, ya cuéntalo. Es que está el padre José Luis. Y el padre José Luis dijo, es para Plop, sí padre. Entonces, y el chiste no se contó. Sí, claro. Entonces en eso él marcaba una pauta. Claro. A lo mejor después a escondidas se contó el chiste, pero él marcaba una pauta, tenía una impronta. Y después era un hombre querido en el clero, desde los curas viejos, pasando por los intermedios, los más jóvenes y los nuevos. Y un hombre de respeto. Entonces yo sabía algunas cosas, él no decía las realidades, pero estuvo hablando conmigo fulano de tal. Uno podía suponer que podía ser por esto, por aquello, por lo otro, pero era consultado, era bien ponderado. Era un referente. Sí, sí. Y yo lo dije, cuando se murió José Luis, se acabó el cura de la diócesis. Tenía la pregunta acá, ¿cómo lo veían sus hermanos sacerdotes? Eso, muy sacerdote, muy cercano, muy preocupado, muy cordial, muy afectuoso. Aunque era como... Y cuando tenía que hablar con seriedad, hablaba con seriedad. Claro. Y alguna vez le habló con seriedad al obispo de turno y golpeó la mesa también. Y después un hombre de determinaciones claras. Fue vicario general y él pasó una situación, entonces me conversó. Claro. ¿Y qué vas a hacer? Entonces yo le dije, yo creo que tienes que renunciar. Sí, ya lo pensé, me dijo. Pero no lo quise hacer al tiro por esta y esta razón. Entonces después fue a donde el obispo, le llevó la carta de renuncia, habla con usted. No, le dijo, quédate tranquilo. No, le dijo, aquí está. Y no. Y el obispo, yo lo digo porque me tocó a mí, después me encontró en un momento, me dice, mira, ¿por qué no hablas con nuestro amigo común? Así le decía, José Luis, nuestro amigo común, y dile que me siga acompañando. Monseñor, le dije, yo conozco al padre José Luis, un hombre de palabra, y se le dijo que no, es no. Yo le voy a decir lo que usted me está pidiendo, pero creo que no va a dar un pie atrás. Entonces era un hombre recto y era querido. Una de las cosas también que la dignidad de las personas lo vio con los curas. Y fue el promotor, digamos, el que tomó la bandera de lucha y lo consiguió, la villa sacerdotal. Una residencia para curas mayores, con un sector comunitario y con 3 cabañas. Se hicieron 2 primero y después en su tiempo se hizo una tercera para que vivieran los curas ya mayores y solos, ahí acompañados con alguien que los atendiera.
Y está ese lugar en Rancagua que no se ha ocupado. Se ocupó un tiempo y ahora no se ha ocupado. En este momento está ocupado por el hogar de ancianos San José, mientras le construyen su hogar, que se cayó con el terremoto. Su lema, padre, el lema del padre José Luis: hemos venido a traer vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Del Evangelio de San Juan, capítulo 10. Comentémoslo un poquito, del buen pastor. o por qué lo habrá elegido él. Yo creo, bueno, que ya de todo lo que hemos conversado, creo que... Ahora, yo creo que en el fondo, no sé la motivación inicial o cómo fue cuando yo lo conocí. Él se ordenó de sacerdote el 17 de noviembre del 72. Yo lo conocí en abril del 73, por lo tanto tenía menos de 6 meses. La verdad es que nunca compartimos o hablamos de ese tema del sacerdocio. Yo me vine a enterar de su lema cuando cumplió los 25 años de cura, aquí en Nacagua. Yo creo que es la figura del buen pastor. Porque eso está en el capítulo 10 de San Juan, que habla del buen pastor. Entonces creo que es la figura del buen pastor que se preocupa de las ovejas, que está atento a las necesidades de los desamparados. Entonces creo que por ese sentido yo creo que ha tomado ese lema. ¿Le gustó Nancagua el padre José Luis? Desde su punto de vista, como usted lo conoce, la verdad. Yo creo que uno va aclimatándose a los lugares, se va acostumbrando y va compartiendo la vida, la alegría, los dolores de la gente. Entonces se hace uno con la comunidad. Así que yo siento que a José Luis también le costó dejar Nancagua. No lo dijo nunca. No lo tocamos porque era un tema para los dos fome. Claro. Yo se lo dije a él cuando el año 2005 el obispo empezó con el tema de los cambios. Y un día nos encontramos y andaba yo rabiando solo. Entonces, ¿qué te pasa? Es que este obispo quiere cambiarme. Entonces él me dijo, tenemos que cambiarnos. Porque va a ser un bien necesario y le vamos a hacer mucho bien a mucha gente. Mira, me dijo, hay 2 parroquias en la diócesis que son importantes y han sido atendidas por muchos años por curas viejos y están estancadas. Nosotros todavía podemos hacer algo. Y el proyecto era que José Luis se iba a Santa Cruz y yo a San Vicente. Eso a final del 2005 salió un poco la idea con el obispo, se conversó y en el 2006 ya estábamos convencidos que era para allá en la cosa. Claro. Y a final de marzo o abril sería 2006, el obispo me llama un día y me dice, mira, quédate tranquilo, no hay cambios por ahora, no ha sido posible. Y hablamos con José Luis lo más del tiempo por teléfono. Entonces después conversamos, sí, también me dijo lo mismo el jefe, ya que sea. Pasó el tiempo, entonces le dije realmente, oye Castro, si no nos van a cambiar, ¿por qué no cambiamos camioneta? Yo tengo unos pesos puede ser, me dijo. Y nos fuimos a Coseche y revisamos las camionetas y la recibió parte de pago y trajimos las 2 camionetas iguales, nuevas, con la patente, un número de diferencia. Y compraba una botella de champán y pasaban de mis papás y nos tomaba una copa de champán por las camionetas nuevas, felices de la vida y cada uno fue a su rincón. Y llega noviembre y poco antes del final del mes de noviembre, el obispo me llama un día lunes porque quería hablar conmigo el miércoles. Y al parecer ya había hablado con José Luis. Él no me dijo nada. Claro. Y yo llego a la curia, entonces me recibe el obispo a las 12 y viene todo el saludo y toda la vuelta. Y ya entramos en tierra derecha, entonces yo quiero pedirte que te hagas cargo de la parroquia de Nancagua. No, monseñor, por ningún motivo. Esa es la primera respuesta, al tiro, inmediata. Entonces le dije a continuación, mándeme a Lituich y me voy al tiro, no le hago ningún problema. Nancagua, no. ¿Y por qué? Me dijo. Porque después el padre José Luis, no. Que pase un cura, después vengo yo. Porque yo siempre le he dicho, mis pobres pasos no cubren los trancos del padre José Luis. Yo no tengo tanta paciencia, yo no tengo esta capacidad, yo tengo los otros, Y le dije, pero es que no tengo que nombrar a Nancagua. No, monseñor, tiene muchos curas. ¿Y quién es? ¿Fulano de tal? No. ¿Fulano? No, me dijo. Este otro, por ningún motivo. Este otro, menos. ¿Y el padre José Luis Padre no le dijo a usted? Nada. Por eso digo que en la amistad vamos a entrar a cuestionar algunas cosas. Claro. Claro. Entonces, me vine, el obispo me dijo, mira, si tú me das las razones de peso, yo lo tengo que aceptar y no puedo hacer más cambios. Te doy plazo hasta el domingo a las 10:30 de la noche. Rézalo, convérsalo con tu director espiritual,
o con algún sacerdote y me dan la respuesta. Me vine a la vuelta en la rueda, entre que enojado, rabiado, choreado, una mezcla de cosas. Con la caramba. Claro, con todo. Entonces Claro. me había jugado chueco. Entonces pasé por la casa de mis padres, ni almorcé ese día, pedí un café, un pedazo de torta que había. Me vine y pasé por Nancagua a buscar el vicario. Y estaba José Luis. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Porque el obispo, ¿qué te dijo el obispo? Nada, que quiere que sea párroco en Nancagua. Y tú le dijiste que no. Pero viejo, no, pues le dije, tú sabes que no. Y yo molesto. Entonces Claro. estaba por ahí el Aquili, que era el vicario de él, y estaba el Iván, que era el vicario. Claro. Entonces me dice, mira, no podemos conversar ahora, pero yo mañana tengo que ir a Carita, a Rancagua, el viernes. Nos juntamos a almorzar y conversamos. Bueno, ya, después me llamó, nos pusimos de acuerdo, el viernes nos juntamos. Claro. Partimos a conocer la viña de Cardón, en Santa Cruz, ya estaba cerrado. Así que nos fuimos al local, un poco más allá antes del olor. Y bueno, y partimos con el tema. Entonces, no, tú sabes que no, José Luis, yo siempre he dicho que después de ti, no, es no. Claro. Entonces te lo pido yo por la parroquia y lo que hemos avanzado, no. Por los agentes pastorales y la formación, no. Por el lugar de ancianos, no. Por el santuario, tú me has ayudado, y todo, no. Y al final, con la humildad de José Luis, más que la mía, me dice, te lo pido yo por la amistad, el cariño, lo que hemos compartido, Claro. lo que hemos vivido todos estos años. Yo me quedé callado, terminamos el resto del almuerzo callado, nos vinimos callados. En Santa Cruz, chao, hasta luego, y a la camioneta. Y se acabó. Y yo me fui el día domingo, me he levantado siempre temprano, tenía un oratorio en la casa parroquial en Marchigüe, fui a rezar. Señor, yo tengo que dar una respuesta y en conciencia tengo que decir que no. Listo, me fui. Y desayuné, fui a abrir el cementerio, a la misa de halcones, rezaba el rosario con la gente, la misa. Y salió la antífona del Evangelio, Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y eso sería la primera misa. La viroca. Y, sí, y después llegamos a la segunda misa, solo, y almorcé solo, callado, medio almorcé, me di vuelta, me fui a la misa de la tarde, la primera misa de la tarde, y salió lo mismo, y la última misa ya venía a la vuelta de la rueda, no sé cuánto me demoré. Me di vuelta en la casa hasta las 10:30 y fui a rezar al Señor. Yo quería decir que no, y tú me dices otra cosa. Así que esperé hasta las 10:30, tomé el teléfono, llamé al obispo. Fernando, me dice el obispo, aceptas Nancagua contra mi voluntad. Eres el nuevo párroco de Nancagua contra mi voluntad. Mañana hago el decreto de párroco de Nancagua contra mi voluntad y colgué. Eso fue toda la conversación con él. Y aquí estamos. Padre, bueno, se nos está acabando el tiempo ya, recordando al padre. Tengo que clarificarle, así Sí. no me corta el tiempo, que Claro. eso de amigo hasta ahí, porque a un amigo no se le hace la chocura última que hizo el padre José Luis. Estuvimos muy bien ese día viernes, Claro. él había cumplido 35 años de cura el día sábado, ya Claro. recorrimos el santuario. El día domingo fuimos a los 25 años de Bernardo Peña, Peralillo, Claro. y de ahí nos fuimos a la Polcura. Conversamos de todo, me indicó varias cosas, no se te olvide el santuario tal cosa, esta otra cosa, ya esta otra cuestión. Conversamos tranquilamente, llegamos allá y me dice, él se preocupó de preparar un tecito rico que le gustaba el té. Yo cerré las cortinas, hice la cama, puse el agua en el estanque, todas las leceras. ¿Y qué vamos a tomar? Le dice, ¿quiere un poco pisco sour? No, le dije, un vino tinto que traje yo, que es re antiguo. Y abrí una botella, tiene buen olor. Y le de unas copas grandes, esa de la promoción Copec, Claro. que le había regalado yo 6 copas, nunca se habían usado, saqué 2, las lavé, vamos a usar copas elegantes. Y con brindis, le dije, salud, salud. Nos tomamos una copa de vino conversando, un quesito, un pedacito de pan, él sirvió el té, como a las 2 y tanto de la noche. Ya, hasta mañana, que parezcas bien, ya, mañana no te deseando Castro, yo dormí hasta tarde. Bueno, quédate tranquilo, ya, va a su pieza, a mi pieza. Me acosté, dormí, desperté en la mañana, ¿qué horas son? ¿Dónde estoy? Las 9 de la mañana, las cuevas, ya, y vamos durmiendo. Y a las 11 de la mañana me levanté al baño, en pijama, veo la puerta de su pieza cerrada, entonces voy a verlo, me voy preparando la taza de té, voy a verlo, y ahí está el Castro muerto. Entonces eso no es de amigo.
¿ah? Wow. Encontrarlo muerto ahí no fue Sin aviso. ningún aviso, podía haberse despedido, podía haber dejado plata para el gloriado, pero no hizo ni lo uno ni lo otro. Padre, y la noche anterior usted compartir con él nada, usted ni no un notó signo de nada, no, nada. Se fue feliz el padre. Feliz, no, y Ya. tenía la cara muy relajada, muy tranquilo, estaba con su cabeza para el lado, con su pijamita, ordenadito como él, sus manitos aquí en el cuerpo, amarillo entero. Yo lo toqué, le tomé el pulso, Claro. en la mano, después en el yugular, estaba helado como piedra. Después lo levanté de los hombros, lo moví, le gritaba José Luis, cuando le grité por tercera vez y no se lo movió un pelo, ahí, Dios mío, está muerto. Eso fue lo primero, y ahí a ponerse la ropa, sin bañarse, por supuesto, no hay espacio, y avisarle a su hermana. Y ahí empezó toda la vorágine de vuelta y de cosas. Y eso no es de ahí, amigos, padre. eso no es de amigos. Entonces, podía haber dejado plata para el gloriado, entonces no pasa la pena y el susto. Pero Bueno, no así, padre, paciencia. quiero agradecerle que nos haya acompañado este día viernes en la tarde para recordar al padre José Luis. Tenemos el orgullo, la verdad es que de que esté acá sepultado en nuestro pueblo, que la verdad muchos tenemos ese agrado y que lo recordamos mucho y que va a estar siempre en la memoria de nuestro pueblo, padre. Bueno, y el que se quedara en Nancagua, pues van a pelear con el vicario general por teléfono y Le iba a decir, no sé por qué está aquí, la pero felizmente para nosotros, Blancagüino, está acá su cuerpo, claro. Eso. Y le rendimos el homenaje, y este programa también está, en su 7º aniversario ya, Sí, padre. sí, 7 años. 7 Y años. el 19 hay una Claro, misa claro. a las 20 horas en el templo. Claro. La verdad es que yo no quiero celebrar la misa de aniversario, no porque no lo quiera, le rezo en todas las misas, pero la petición es de los curas. Sí, claro. Y sobre todo el padre Richard, el año pasado, antepasado, me retó bien retado, porque yo no iba a celebrar la misa. Buen genio. Claro, bien seco. Entonces, por eso está la misa, ¿no? Claro. Más que nada. Claro. Así que eso. Bueno, y el que esté en Nancagua también fue la indignación de la alcaldesa de San Vicente. Me imagino. Y unos cuantos garabatos que te voy a haber llevado yo. Así Claro. que no fue exenta de cosas la... Lo trajeron acá. Claro, sí. Gracias, padre. A usted, pues, muchas gracias. Estimados amigos, esto ha sido una nueva conversación. Soy Diego González Zúñiga y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.